que, que Dios nos regaló hace eh, algún tiempo, una amiga muy especial que se llama Ruth Pérez. Ruth es joven toxicóloga, dice, de tradición metodista, ex líder en el movimiento estudiantil cristiano AGU en el Perú, que es una red de jóvenes universitarios en el Perú. Es co-coordinadora del movimiento Renovemos Nuestro Mundo en el Perú. Y bueno, ha sido parte de las capacitaciones con CREAS, que ha sido el espacio en el que hemos podido conocernos y en el que hemos podido trabajar de la mano. Así que Ruth, muy bienvenida a este espacio de diálogos y fe. Somos una comunidad que pues busca de alguna u otra forma seguir al Señor, tratar de abrir la palabra, comunicarnos con Dios. Y bueno, aguardamos que en esta mañana la palabra pueda venir de tu mano y estamos muy atentos y muy bienvenida. Por favor, si quieres complementar algo más de información acerca de ti y por favor adelante que te escuchamos con mucha atención. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, John. Gracias a todos y todas también. Buenos días. Qué bonito que en medio de esta situación, ¿no? De la pandemia que hemos vivido, hayan podido permanecer reuniéndose y poder tener esta oportunidad también de reunirnos de forma semipresencial, ¿no? Estoy un poquito mal, con gripe, entonces discúlpeme si por ratos estoy tosiendo o estornudando. Bueno, algo más que quisiera comentarles es que yo hace un año, un poquito más de un año, estoy viviendo en una zona del Perú que se llama Cusco y en una provincia específicamente Espinar. Entonces, esta zona es una zona donde hay mucha actividad minera y el trabajo que hoy en día estoy desempeñando está relacionado con el trabajo con comunidades y también viendo todo el tema de monitoreos ambientales comunitarios, se llama. Entonces, sí, con John nos hemos conocido hace ya varios años a través de CREAS, que yo creo que todos estos espacios han sido parte de esta preparación, esta reflexión también personal para decidir, ¿no? Que no solamente las acciones ambientales, digamos, que uno haga, pues puedan ser solamente desde el activismo, sino también desde una reflexión propia y desde la fe también, ¿no? Entonces quiero compartir el día de hoy el mensaje que quisiera que podamos también participar. Hay algunas preguntas que quisiera hacerles y vamos a ir llenando un poquito sus respuestas. Entonces, ¿me podrían habilitar, por favor, para compartir pantalla? Dale, Ruth, ya está. Ya, genial, gracias. Bien. Entonces, le hemos llamado a este mensaje, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la siguen contando realmente, ¿no? Vamos a ir a través de 3 partes de la Biblia, desde Salmos, vamos a entrar un poco en Marcos para mirar actitudes de Jesús y luego llegamos a Romanos. Entonces les invito a que podamos, a que podamos conversar y leer estos 3 pasajes, estas 3 partes, en medio de este momento de reflexión. Quisiera invitarles un ratito a una oración, por favor, para poder empezar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos reunirnos, congregarnos. Gracias por darnos un día más de vida también.
Gracias por nuestras familias, por habernos permitido despertar, y te pedimos, Señor, que tú sigas supliendo cada necesidad que tengamos, que sigas acompañándonos, Señor, en todo tiempo, tanto de forma personal como de forma comunitaria, Señor. Y te rogamos, Padre, que en este momento eh, tu mensaje sea el que llegue a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que tenemos, de acuerdo a las vivencias que tenemos también, Señor. Que seas tú llegando eh, y llenando, Señor, cada espacio, Señor, de nosotros. Te ruego, Señor, de esto. Ayúdame, Señor, a mí también en este tiempo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué es contemplar? Y abro la pregunta para que podamos responderla quienes están ahí, tal vez presencial, quienes están virtual también. Si les pregunto qué es contemplar, ¿qué pueden responder? Por ahí alguien sí se anima a responder esta pregunta. Hola. Sí. Bueno, pues si uno piensa como un entorno, pues como a mirar lo que como que está alrededor, y lo que uno percibe que está alrededor, y pues sí, o sea, contemplar lo que está al frente, y pues ver de qué manera pues uno entiende lo que está al frente o alrededor, es como para mí contemplar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es contemplar? Por ahí Edison, Carolina, sí. Yo pienso que tiene que ver con una emoción básica del ser humano, que es la sorpresa. Y es el poderse sorprender de algo en especial que nos llegue a entender que somos o nos podemos ver muy pequeños ante eso que estamos contemplando. Ok, muchas gracias, Carolina. Alguien de la familia Álvarez creo que estaba activando su micrófono. Pues bueno, no sé si haga como referencia tal vez a como una mirada, pero una mirada profunda, detenida, que se toma el tiempo de reflexionar lo que está viendo. No sé si tenga que ver algo. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, hemos dicho, ¿no? Contemplar lo que uno percibe alrededor o lo que está al frente de uno es una emoción de sorprenderse o dejar sorprenderse por algo, ¿no? Algo que pasa, algo que está ahí. Y también nos mencionaban, ¿no? De la mirada profunda y detenida, que se toma el tiempo a reflexionar lo que se está viendo. Entonces, ¿a qué acciones nos lleva el contemplar? Si yo les diría, ok, ya hemos definido qué es contemplar, ¿a qué acciones nos lleva el contemplar? ¿O no nos lleva a nada? ¿Qué opinan? Luego de mirar detenidamente, luego de emocionarnos, de sorprendernos, de fijarnos de eso que está alrededor, enfrente nuestro, ¿nos lleva a hacer algo o no necesariamente?
Al mirar con profundidad, yo pienso lleva a que... Dale, dale, Caro, adelante, adelante. perdón, nos lleva a tener otra, ahora que no se la paloma, perdón, a poder sentir de pronto con nuestros sentidos, valga la redundancia, que nuestros sentidos puedan percibir más cerca eso o esa sensación o esa situación o esa persona o lo que tenemos al frente, o sea, que lo podamos percibir. Gracias, Carolina. Yo. Sí, decía que la mirada profunda puede generar un impacto, ¿no? En la emoción. Entonces eso lleva o sea, es relativo a lo que nos invita la mirada. Porque, bueno, qué sé yo, nos impulsa a ser creativos, nos impulsa a hacer algo por esa imagen que vimos, que interiorizamos, por esa contemplación, digamos, también que cruza el, escuchar, sentir. Entonces, nos moviliza pues, sea a restaurar, sea a crear, sea a generar algo diferente, a transformar. Bueno, lo que pienso. Bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esta mirada, ¿no? Con profundidad, con impacto, con emoción, con sorpresa, nos va a llevar a percibir más de cerca, ¿no? Con todos nuestros sentidos, nos va a impulsar a ser creativos, a hacer algo con eso que hemos visto, nos va a movilizar a restaurar, crear o transformar, ¿no? Son las cosas que han salido un poco. Muy bien. Vamos a ir al primer pasaje, que es Salmos 19, del 1 al 6. Entonces, le pediría a Edison tal vez que nos ayude a leer el pasaje. No sé si está por ahí. ¿Listo? No, tranquila, sí, tranquila. Estoy aquí acomodando, no te preocupes, Ruth, con muchísimo gusto. Bueno, no era que lo estaba buscando acá, pero bueno, ya que lo tienes en pantalla, te lo leo desde pantalla, entonces lo leemos del 1 al 6, ¿listo? Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bien. Muchas gracias, Edison. Muy bien. Este salmo, el Salmo 19, imagino que en algún momento tal vez lo hemos escuchado en una canción, lo hemos leído, lo hemos meditado. ¿Qué creen? Es un salmo que este salmista, digamos, está contemplando lo que está viendo o no. ¿Qué opinan? Después de lo que hemos hablado de qué es contemplar. Y la otra pregunta, ¿de quién habla este salmo? Estamos tímidos, pero cuando nos animamos a hablar, ya nos calla.
¿Nos repites, por favor, la primera pregunta? Un Sí. momentito. El salmista que escribe este salmo, ¿está contemplando el espacio donde está o simplemente creen que ha escrito como de algo que se le ha ocurrido, así, de pronto? Ahí está, si alguno quiere participar. Efectivamente, está impactado por lo que ha visto. Veo, Mm, está escribiendo lo que está presenciando, ¿no? ujú. Pues yo diría que está teniendo una completa contemplación interior, porque es indudable que muchos de los elementos que está él comentándolo ahí, si yo los mirara desde un punto de vista racional, pues no los estoy viendo. Pero sí está haciendo una contemplación interna que le permite, bajo esa contemplación y ese sentimiento y esa elevación que en su momento puede estar teniendo y ese contacto, esa inspiración divina, pues como poder expresar para tratar de volverlo palabras todo eso que se está sintiendo, todo eso que se está contemplando internamente. Ujú. Genial. Hola, sí, ahora me escuchas. Sí. También Estaba también tránsito el micrófono. Pues creo que todo el ejercicio lleva muchos de los elementos que decían mis amigos acá de sacar un tiempo especial para detallar punto a punto, para deleitarse, para reflexionar como de dónde viene, cuál es el propósito que cumple, lo que me inspira por dentro, y creo que esa última expresión ya del salmista es como la expresión, como de una explosión interna, ¿no? De todo lo que le causa el haber hecho ese ejercicio. Genial, muchas gracias. Creo que Carolina quería hablar. sí. Pues es que yo la verdad me trasladé a lo que sentía el salmista. Me fui a ese lugar y la verdad se me hizo, no sé, yo creo que todos hemos sentido eso, que cuando algo que admiramos, algo que nos impacta o nos causa sorpresa, se nos hace el nudo en la garganta y se nos vienen las lágrimas. Y eso, yo pienso que eso es precisamente lo que sintió el salmista, el ver, el admirar, el ver que lo que hace Dios es tan sorprendente que nosotros como seres humanos no somos realmente nada comparando lo que hace Dios, no solamente por su creación y lo que hizo durante esos 7 días de los que habla Génesis, sino de lo que sigue haciendo el día y día, noche a noche. O sea, es como trasladarse a eso. Yo pienso que el salmista es como decirle al lector, decirle, wow, esto que hizo Dios es total. Gracias, Carolina. No sé si terminaste la idea porque se cortó, pero qué bonito esto que mencionaste, ¿no? No solo mirar el momento de la creación, o sea, ese inicio, sino el día a día, ¿no? Esa emoción constante, como han mencionado, ¿no? Varios, ese detalle constante, el deleitarse y sorprenderse, ¿no? De las cosas que Dios hace día a día, no solamente en un momento, ¿no? Probablemente para quienes están en un espacio físico donde pueden realmente ver la naturaleza, les puede ser más fácil o más práctico, más creativo, no sé, el poder relacionar, ¿no? Realmente la creación de Dios, lo que vemos, lo natural, con Dios mismo, ¿no? Con el poder que Dios tiene y estos ejemplos que pone el salmista, ¿no? Como bien dice Edison, tal vez es una contemplación interior porque está relacionado con cómo yo veo a Dios, ¿no? Cómo yo percibo a Dios. Es su forma de expresarse también, pero relacionándola con la tierra, con la creación, ¿no? Entonces, como les digo, tal vez es más sencillo para uno que está en el campo que para uno que está en la ciudad,
¿no? Que ve puro edificio, por decirlo. Tal vez en la ciudad donde estás no hay muchos árboles, no hay mucha vegetación, entonces tal vez le puede ser más complicado, ¿no? Otro salmo que podríamos leer para mirar este tema de la contemplación, de lo hermoso, del detalle, todo podría ser el Salmo 104 y probablemente ustedes puedan conocer algún otro salmo, algún otro pasaje que también nos pueda ayudar a mirar así. Este pasaje empieza, ¿no? Con los cielos cuentan la gloria del Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Es lo que el salmista vio en ese momento. Pero yo les pregunto, hoy en día, los cielos siguen contando la gloria de Dios, el firmamento sigue anunciando la obra de sus manos, ¿no? Estas son dos imágenes, y esta es una de ellas, de una zona aquí en Espinar. Si yo a un poblador de Espinar, nos paramos ahí los dos, y le digo, leemos ese salmo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Creen que esta persona puede relacionarlo rápidamente o le va a ser difícil al momento de ver así su ciudad, su espacio, ¿no? ¿Qué creen? Probablemente sea más complicado, ¿no? Probablemente si vivimos en una zona de deforestación, nos va a ser más complicado mirar ese firmamento que anuncia la obra de las manos del Señor, ¿no? O capaz lo vemos, ¿no? En medio de todo, en ese mensaje profundo lo podemos ver, y a la vez vemos la destrucción, ¿no? Pero tal vez ya no se manifiesta en su totalidad eso. Y estas son situaciones, esta es una sola foto, ¿no? De una ciudad, un lugar. En Colombia pueden haber muchos otros lugares, en Perú pueden haber muchos otros lugares que están siendo afectados así, ¿no? Ambientalmente. El río, casi acá como vemos, está con muy poca agua, no tiene vida, no hay plantas alrededor, no vemos vegetación, no vemos animalitos por ahí tomando el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos continuar, ¿no? ¿Cómo podemos seguir leyendo estos pasajes, ¿no? Tal vez, como les digo, para unos va a poder ser sencillo, mientras que para otros no. Vamos a ver ahora a Jesús. Vamos a pausar un poco y quedarnos igual con esta imagen, pero vamos un ratito a mirar a Jesús y actitudes de Jesús. Para esto les invito a leer Marcos 11, del 15 al 19, donde se cuenta la historia donde Jesús entra al templo, cuando él va y le dice, esta es casa de oración, y empieza a volcar las mesas, ¿no? Voy a leer este pasaje. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Primera cosa, ¿no? Ya que estamos hablando de la contemplación, ¿creen que Jesús había solamente mirado la belleza del espacio o había mirado más profundamente ese espacio, ese templo, esa situación? ¿Qué opinan? Jesús estaba pasando ahí solo mirando, ay, qué linda columna, qué lindos detalles del templo. Mira esas palomitas de la gente.
¿O de qué forma estaba mirando? ¿Qué creen para que actúe de esta manera? Yo creo que primero pues estaba haciendo, digámoslo, contemplando todo lo que le estaba mostrando su alrededor, como cualquier ser humano lo podría hacer cuando llega pues, a un sitio donde quiere de una u otra forma tener una panorámica del mismo. Sin embargo, debido a su divinidad y la misma figura y lo mismo que él emanaba, de pronto empieza a generar esos temores en algunos que de una u otra forma no ven tanto la parte de ese predicador que está tratando de unir y de llevar un mensaje, sino están viendo es una amenaza frente a los preceptos que ellos ya tienen establecidos y con los cuales de una u otra forma manejan las personas. Entonces, él aquí es una persona común y corriente como lo haríamos cualquiera de nosotros en una plaza, podríamos trasladarlo a cualquier sitio en el mundo, ¿cierto? Pero donde desafortunadamente sin él ser una persona, porque él no está mostrando ser agresivo en ningún momento, ni está mostrando nada de violencia frente a nada, pero el solo hecho de que de alguna forma traiga un mensaje que es un poco, digamos, lo contrario a lo que habitualmente se está haciendo, pues ya se empieza a considerar como esa amenaza. ¿Por qué? Porque es un Jesús salido de lo común, es un Jesús que está trayendo un mensaje que no a los hombres nos cuesta muchas veces escuchar, y por ese costarnos escuchar simplemente reaccionamos en una forma violenta, porque para nosotros es muy difícil ver que si hay ideas diferentes a las nuestras, pues las podamos acoger. Puede ser una amenaza, y yo creo que ahí se veía. Yo tal vez en estos días veía una película, bueno, hace un buen rato, que se llama El Mesías. Y el Mesías, ahorita que estaba leyendo este pasaje, me trajo un poco algunas de las imágenes de esa película. Es una película donde es un Mesías puesto en este siglo, y donde ese Mesías, que no está hablando nada diferente, que es promulgando por el amor, la paz, la unión, pero ese Mesías, por el solo hecho de que de alguna forma está generando impacto en las personas, se empieza a volver una amenaza, y es una amenaza en estos tiempos. Entonces todos empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Es político? ¿No es político? ¿Este es lo que está armando una revolución? Entonces, casi que este pasaje que tú leíste me trajo automáticamente esas escenas de esa película, de ver un Jesús en nuestros tiempos, donde el llevar esos mensajes puede ser causal. Yo no sé Perú, pero yo creo que Ruth, tú sabes un poco la situación que tenemos en Colombia, muchas veces el levantar esas voces en forma diferente y poder tratar de darle imagen y exteriorizar las situaciones que vive en el país, se nos convierte en una situación donde nos pone en peligro en nuestra vida. Yo creo que básicamente es así como vi este pasaje, y ese es el mensaje que me trae. Muchas gracias, Edison. Interesante, interesante esta mirada, ¿no? La divinidad de Jesús, su presencia, la actitud que él tiene, ¿no?, en ese momento. Antes de seguir con los comentarios, ¿por qué Jesús reacciona de esta forma? ¿Qué significaban estas mesas con cambistas, estas mesas con venta de palomas, ¿no?, y utensilios que vendían ahí? Al templo se tenía que ir, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento, habían formas, ¿no es cierto?, de expiación de pecados, que había que llevar animales, distintos, digamos, distintos tipos de animales, si eran, si venías igual, con, digamos, por parte del pueblo, si venías, trayendo una paloma, trayendo un cordero, ¿no? Entonces, habían distintas formas, distintas cosas que habían que llevar animales, pero eran animales que tenían que haber sido criados por uno mismo, ¿no? No animales comprados. ¿Qué pasa? Que ya en el templo se había vuelto prácticamente un negocio, ¿no? Entonces,
no he traído mi paloma, no he traído tal cosa para dar mi ofrenda, no te preocupes, igual lo puedes comprar en la puerta del templo, ¿no? Pero ya no implicaba todo ese esfuerzo, ese mensaje que traía el tema de llevar tu propio animal para la expiación de pecados. Lo mismo pasaba con el tema del dinero, ¿no? En el tema del dinero ya era todo una maraña que habían hecho dentro del templo, los cobros eran excesivos, de ofrendas, ¿no? Habían prácticamente ya como que tal cuota que tenías que dar. Entonces, ya todo eso estaba tan establecido en una suerte de negocio interno dentro del templo, que Jesús al ver eso se enoja, ¿no? Porque dice, esto no es, o sea, yo no quiero que simplemente lo hagan por cumplir, ¿no? El tema de la expiación de pecados no es que traigas cualquier paloma, ni que me compres una paloma, ese no es el sentido. Tampoco he pedido plata, no he pedido dinero, ¿no? Y eso impedía también que mucha gente que no tuviera recursos no pudiera entrar al templo tampoco, ¿no? Entonces, se había vuelto un tema muy económico, ¿no? Entonces Jesús al momento de ver eso, dice, ¿no? Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comienza a echar a todos los que vendían y compraban en el templo, los bota. Vuelca las mesas de cambistas, las mesas donde vendían palomas, no consentía que nadie atravesase el templo, ¿no? Con algún utensilio, porque estaba perdiendo el sentido inicial del tema de las ofrendas, del tema de la expiación de pecados, ¿no? Entonces ya no había eso, ¿no? Entonces para Jesús probablemente eso le es muy como doloroso, da cólera, ¿no? Y dice, no quiero ver más esto. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito acaso que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? O sea, sin restricción alguna. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Donde solamente los que tienen plata van a llegar a entrar. Y los otros, los que van a vender al precio que a ellos se les ocurra, ¿no? Que muchas veces eran precios mucho más elevados también a lo que podrían encontrar en cualquier otro lado. Los escribas y los principales sacerdotes oyen eso. Escuchan que Jesús prácticamente les está destruyendo el negocio, ¿no? Dentro de su propia casa, ¿no? La casa de los escribas y los sacerdotes, que es el templo. Les está destruyendo el negocio. Entonces, ¿qué hacen? Un check más en la lista de Jesús. Dice, no, este está en contra de nosotros. Hay que matarlo, ¿no? Le tenían miedo. El pueblo estaba admirado de la doctrina también que Jesús traía, que era una doctrina más, digamos, más libre, sin tanta atadura, ¿no? Que les daban el sistema religioso de ese momento, ¿no? A la gente. En Mateo inclusive se nos cuenta que luego de eso Jesús empieza a sanar a la gente, sanar gratuitamente, ¿no? Cuando para ellos llegar al templo tenían que entrar, pagar su cuota y recién podían orar por ellos para que sean sanados, ¿no? Entonces prácticamente les destruyó el negocio. Jesús enojado y los escribas y los sacerdotes también enojados, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la contemplación, la mirada, las situaciones, ¿no? ¿Qué hace Jesús cuando ve esto, no? Cuando ve una injusticia, porque era una injusticia total, sobre todo para la gente que no tenía recursos. Era una injusticia para quienes querían acceder quienes querían estar cerca, digamos, de Dios o acercarse de alguna forma al templo. Era injusto para ellos, porque no tenían recursos, porque no habían traído tal cosa, los mismos enfermos, los que tenían algún mal, no podían entrar al templo, o sea, prácticamente estaban destituidos de la sociedad, ¿no? Entonces, al ver toda esa injusticia, ¿no? Jesús no solo se queda mirando, como les decía, ¿no? Qué lindas las palomas, qué buen orden han tenido, ¿no? Al momento de los sacerdotes, los escribas, se han organizado acá, ¿no? Han hecho sus mesitas, sus cosas. No, él no mira de esa forma, ¿no? Mira de una manera en la que ve con más profundidad qué significa estas ventas, qué significan estas palomas, qué significa este dinero, qué significa esta gente que está afuera y que no la dejan pasar, ¿no? Entonces esta contemplación
no se queda en solo una mirada de la belleza, ¿no? Sino que se va a una mirada hacia la injusticia, hacia ver qué es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Jesús, al momento de ver eso, tampoco se queda con las manos cruzadas y dice, ay, qué injusto que estén vendiendo, qué injusto que no dejen pasar a la gente. No, sino que dice, qué injusto, los voy a sacar a estos, a todos, y voy a hacer algo, voy a empezar a sanar yo, voy a empezar a hacer esto. Entonces no se queda callado tampoco ante ello. Y a eso va un poco esta pregunta, ¿no? De qué hizo, cómo actuó Jesús, ¿no? Entonces ya nos decía Edison, ¿no? Jesús estaba mirando todo, pero a la vez lo ven como amenaza a él, la divinidad de Jesús empieza a manifestar. ¿Qué más? ¿Qué más creen que hizo o cómo actuó Jesús? ¿Qué podríamos anotar? Sí, Carolina. Bueno, yo ahorita Edison decía algo sobre cómo sería un Jesús en este tiempo. Y en esta semana es una Semana Santa en la que se promueve la semana de la reflexión, la semana de la espiritualidad, pero si nos vamos a un contexto más real de lo que pasa en Colombia, realmente esto es un negocio, ¿sí? Son muy pocas las personas que de pronto se ponen la mano en el corazón y van a decir, bueno, este es un tiempo para hacer cambios, para mirar en qué estamos fallando como personas, como hijos, como padres, como familia, dentro de nuestros contextos, dentro de nuestras comunidades y demás. Y realmente es un tiempo para pasear, para gastar, para utilizar todo esto más bien para descansar, pero no para reflexionar, no para un tiempo en el que realmente creo que Dios aprovecharía al máximo con nosotros si tuviéramos esa actitud de poder llevar a otro nivel esta semana. Hay un refrán o un dicho muy popular que dice que el que reza y peca empata. Y no sé, acá en Colombia por lo menos está lo del Carnaval de Barranquilla, que es más o menos en febrero, finalizando febrero, creo. Y es todo el tema o sea, es el desorden, la cantidad de cosas que pueden ocurrir dentro de estos eventos y demás. Y bueno, simplemente pecamos y ya viene la Semana Mayor o la Semana Santa y pues llega tiempo para reflexionar y para rezar y bueno, pero realmente eso no se cumple. Y yo pienso que si un Jesús en este momento se levantara y dijera, no, es que esta semana es porque es la semana de mi Padre, es la semana en la que debemos llevar a otro nivel nuestra espiritualidad. Yo creo que mucha gente se levantaría en contra de ese Jesús, así le pasa, o sea, no, o sea, les dañaría a muchas personas la semana en la que recibirían mucho más dinero de lo normal por las vacaciones de las personas, y pues yo pienso que sería un revolucionario que en cualquier momento también podría ser asesinado o buscar la muerte de esa persona por esa misma situación, porque realmente no se busca una... Gracias, Carolina. Sí, es cierto, ¿no? Semana Santa en todos lados se convierte en un negocio, en un momento de las agencias, ¿no? De viajes, vacaciones, viaja a tal lugar, las ofertas, ¿no? Pero muy pocos se centran en la reflexión de Jesús, ¿no? De este Jesús revolucionario. Como Edison nos mencionaba, de la película, no está tan alejado en realidad de lo que Jesús hacía, ¿no? Y de cómo era Jesús
Ese Jesús revolucionario a veces no lo miramos, nosotros también no lo contemplamos tanto al momento de nuestras lecturas de los evangelios. Muchas veces lo miramos como ese Jesús, el Jesús santo, el Hijo de Dios, pero de una santidad muy pasiva, ¿no? No una santidad activa, no una santidad justiciera, ¿no? Oliva nos mencionaba ahí en el chat, primero se enojó en gran manera. Edison, ¿querías mencionar algo? Sí, es que uniendo precisamente como todo esto y recogiendo mucho lo que está diciendo Carolina, yo pienso que el sentimiento de Jesús sería de indignación. ¿Cuál indignación estamos sintiendo hoy cuando vemos que sencillamente la Semana Santa o esta semana que es para adoración de nuestro Padre, para conmemorar un acontecimiento tan importante, se ha vuelto algo comercial? Entonces yo creo que eso que estamos sintiendo fue lo que muy seguramente Jesús sintió en ese momento al ver pues todo lo que se le estaba presentando ahí. Muy bien, muchas gracias. Indignación, entonces. La indignación de ver que estaban haciendo otras cosas que no estaban relacionadas, ¿no? Con lo que se planteaba hacer en el templo. Se enojó en gran manera también. Muy bien. Vamos a seguir ahí cada quien pensando, ¿no? ¿Qué más hizo Jesús? ¿Cómo actuó? ¿Cuál fue su reacción? Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando vemos situaciones de injusticia? ¿Qué esperamos para actuar como Jesús también? Ahora, no les estoy llamando tampoco a que vayamos y empecemos a volcar mesas por todos lados, sino en un sentido de realmente llegamos a indignarnos por las cosas o a veces más tomamos el rumbo de la indiferencia, ¿no? De dejarlo ahí, bueno, ya que, total, los gobiernos siempre son así, ya que podemos hacer, ¿no? Total, todas las empresas contaminan, ya para qué enojarnos una vez más. Oye, pero ¿por qué te estás comprando otra vez otro celular si tu celular estaba bien? ¿Pero qué tiene? Si tengo el dinero, total, ¿qué pasa? No. Y totalmente cegados o sin mirar todo lo que trae detrás esas pequeñas decisiones también que podemos ir tomando. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿No? ¿Cómo actuamos cuando vemos ríos así, contaminados? Cuando nos enteramos otra vez de otro derrame de petróleo, cuando nos enteramos de una contaminación de un río, nos enteramos de la contaminación del mar, nos enteramos de que una nueva especie del ecosistema acuático no se ha desaparecido, cuando nos enteramos que una población indígena está siendo reprimida por la policía, cuando nos enteramos que han habido acciones de soborno, de corrupción dentro del gobierno local, regional, nacional. ¿Cómo actuamos? ¿Nos indignamos? ¿Somos indiferentes? ¿Nos da igual ya? No. Ayer ha sido un día importante para Colombia también, ¿no? Se ha recordado el Día Nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, ¿no? De todo el tema del conflicto interno que ha habido también dentro de Colombia. ¿Cómo somos con este tema? ¿No? Hay entidades que en el país están trabajando para poder seguir recordando, no olvidar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo actuamos con ellos? ¿Cómo los tildamos? ¿Cómo reaccionamos, ¿no? Nos unimos a esa masa de personas que dicen, ay, estos no saben perdonar, no olvidan,
muy parecido a lo que pasa aquí en Perú. El 5 de abril, ha sido un año más que se ha conmemorado el día en el que el gobierno de Fujimori eh, también hizo un golpe de Estado. Un gobierno que trajo un montón de daño al país. Poco más y en estos días le dan el indulto a Fujimori. ¿Cómo hemos actuado en Perú frente a eso? ¿Cómo ha actuado la iglesia? ¿Ha dicho algo? ¿No ha dicho nada? No. A veces esperamos simplemente quedarnos callados, dejarlo ahí. No, ya son temas políticos, nosotros no debemos de meternos en eso, ¿no? A veces esa frase, ¿no? Que muchos de nosotros tal vez en un momento en nuestra vida lo hemos tomado, ¿no? No, los cristianos no debemos de meternos en política, yo no voy a entrar a eso, ¿no? Y nos hacemos aparte. Nos hacemos aparte del dolor de hermanos y hermanas nuestros también. ¿Qué esperamos para actuar como Jesús? ¿Qué esperamos para indignarnos, para que nos duela? ¿Qué tiene que pasar para que las situaciones que pasan en nuestros países realmente nos afecten, nos digan algo, nos duelan, nos lleven a actuar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si Jesús hizo eso y se supone de que nosotros como hijos, hijas de Dios, se supone que seguimos la actitud de Jesús, ¿no es cierto? Ese es nuestro rumbo, nuestra guía, ¿no? Pero a veces parece que miramos más a Jesús desde ese, como les decía, ¿no? Esa santidad más inactiva, más tranquila, más pasiva, más de solamente mirar la paz, pero de una mirada de paz de lo tranquilo, ¿no? Pero no una mirada de paz con justicia, ¿no? Mirando esa paz en su totalidad, ese shalom del que se habla en la Biblia, no es un shalom de una paz inactiva, es una paz que busca hacer algo, ¿no? Romanos 8, del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este pasaje de Romanos es muy, muy, muy bonito, esta porción, porque nos reta a varias cosas y también nos da información interesante. Por una parte nos reta porque nos dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es una de las cosas que la creación espera de nosotros, que nos manifestemos, que actuemos, que hagamos algo. Pero también nos informa y nos dice, ¿no? La creación ha sido sujetada a vanidad, por causa de que la sujetó a esperanza, no por su propia voluntad. Pero también esa creación va a ser liberada, dice, de la esclavitud de la corrupción. Qué bonito, ¿no? Porque ver imágenes como esta, o como esta, no sé a ustedes qué les genera, pero a mí me da mucha tristeza, ¿no? Me da pena porque veo que prácticamente la tierra ha sido tomada por gente que simplemente ve sus propios beneficios a costa de otros, ¿no? Ve su propio desarrollo a costa de otros. Y esa creación que está sujeta hoy en día a esta corrupción, a este daño, a todo, dice que va a ser liberada. Va a ser liberada con los hijos de Dios. Esta creación está gimiendo. Esta creación está buscando una acción nuestra.
Esta creación está dolida hoy en día. Y muchas veces nuestra única respuesta es la indiferencia. Esto es en Colombia, el Cerrejón. Probablemente algunos de ustedes conocen el caso, conocen la situación del Cerrejón y la mina de carbón. Esta creación sigue gimiendo, sigue esperando, sigue aguardando, sigue esperando con dolores de parto. Esas lagunas que ya no están, esas lagunas que ya las usaron para procesos mineros, esos árboles, esos bosques que ya no están, que los talaron para sembrar drogas, para sembrar plantas que pueden ser dañinas, para sembrar palma. Esa tierra sigue gimiendo con dolores de parto, esperando que nosotros hagamos algo. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando para reaccionar como Jesús, para indignarnos como Jesús, para actuar como Jesús? Este pasaje les invito a que lo reflexionen ustedes mismos, lo lean. Obviamente hay partes que pueden ser mensajes teológicos que pueden ser más complejos, que hay que reflexionarlos mucho más, que hay que mirarlos con más detenimiento. Pero miremos este mensaje, ¿no? Esta parte específica, ¿no? En la que espera que la creación sigue esperando que nosotros hagamos algo. Y el pasaje 23 nos dice también algo, ¿no? Que nosotros también gemimos dentro de nosotros. Y eso es cierto, ¿no? Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no decimos, no? Mi deseo es estar con el Señor, mi deseo es que cada vez esté yo más cerca a Él, ¿no? Esos gemidos internos también que esperan esa adopción, esa redención de nuestros cuerpos, ¿no? Muchas veces cuando ya estamos con enfermedades intensas, esperamos eso también. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos hemos saltado esta otra parte, ¿no? ¿Por qué nos hemos saltado este mensaje también que nos da Romanos? Que la creación sigue esperando por nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿no? Entonces les invito hoy día a eso, que esta manifestación nuestra sea realmente, ¿no? Carne. Que esta creación que sigue gimiendo nos vea ahí presentes, ¿no? Sé que no todos vamos a poder hacer lo mismo, no todos vamos a poder actuar al mismo nivel, con las mismas responsabilidades. Sé que no es todo nuestra responsabilidad ciudadana, no solo somos nosotros los únicos responsables del daño ambiental de nuestro planeta. Pero ¿qué hacemos frente a estas grandes empresas? Estas dos situaciones que ocurren en Cerrejón y en Espinar son ocasionadas por la misma empresa minera, Glencore. ¿Qué hacemos ante eso, no? O sea, esas no son cosas que una sola persona vaya a poder solucionar. Pero tener en cuenta estas situaciones y a la población que está alrededor nos va a hacer reflexionar, ¿no? Nos va a hacer pensar, ¿qué puedo hacer yo para evitar que esto siga ocurriendo? Pueden ser, si tengo algún tipo de grado de decisión en mi país, en el tema legal, ¿no? Tema político, pero si no, en el tema social, ¿no? ¿Cómo voy acercándome? ¿Cómo voy compartiendo con otros? Oye, mira, esto está pasando en nuestro país. ¿Qué hacemos ante esto, no? Porque la gente está sufriendo, pero nadie dice nada. O si dicen son algunos pocos, y muchas veces los que hablan ni siquiera son cristianos, ¿no? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos nosotros, no? Entonces, quiero terminar con esta frase, ¿no? La contemplación no solamente la basemos en un tema de la belleza, de los poemas, la creación, la creatividad que podemos tener para la belleza, sino también llevémosla al plano de la justicia, ¿no? Así como Jesús lo hacía. Jesús miraba
con mucho detenimiento su sociedad. Y si leemos más pasajes bíblicos de los evangelios, nos vamos a seguir mirando eso, que Jesús miraba su realidad. Pero no la miraba solo para ver la belleza de eso, sino que la miraba para accionar con justicia, ¿no? Entonces les invito a eso, a que miremos con una mirada de justicia, que actuemos con esa mirada de justicia también, así como Jesús lo hacía. ¿Okay? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ruth. A ver si tanto virtual como presencialmente por aquí podemos dar un aplauso de reconocimiento a Ruth, agradeciendo también la palabra de Dios que ha sido predicada en esta mañana de tu mano, Ruth. Muchas gracias. Yo quisiera propiciar un tiempo digamos, para cerrar nuestra reflexión y prepararnos para orar en este momento. Haciendo un comentario en especial sobre Romanos 8:20, que es una cita muy especial, ¿no? Y de la cual me inspiré y me animé a compartir este poema al buen parir al principio. Porque creo que hoy el Señor nos habla, Dios nos habla de la mano de Ruth, pues señalando la situación y la responsabilidad también que nosotros tenemos. Me gustaría, leyendo el versículo 20, Romanos 8:20, dice, porque la creación fue sujetada a la vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de por causa del que la sujetó en esperanza. Pareciera el texto mencionar algo irremediable, un acto de soberanía de Dios, que ciertamente lo es, como acto de soberanía, pero irremediable no es, precisamente porque el versículo 20 dice, la sujetó en esperanza, pero ¿en esperanza de qué? Explica en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está la esperanza. La esperanza, pues, es una esperanza que proviene de Dios. Por eso le delegó al ser humano la mayordomía de la creación. Y en ese delegar, y especialmente en los que somos considerados hijos de Dios, con este proceso maravilloso que habla Pablo, que somos adoptados, que hemos sido constituidos sus hijos, Él tiene esperanza en cada uno de nosotros y nosotras, de lo que nosotros podamos hacer. Y es interesante porque introduce la metáfora de que no es una metáfora, digamos, en sí misma, pero aquí está presentada como metáfora, como ilustración, de que la creación gime como con gemidos de parto. Y justamente leía estos días, también estando pendiente de la prédica de Ruth, que los gemidos de parto son gemidos de dolor, pero también son gemidos de esperanza, y una maravillosa esperanza. El dolor que se siente en el parto no es el dolor de la sujeción o de la esclavitud, es un dolor que produce algo nuevo, un nuevo tiempo, una nueva época. Y pues quería decir, solamente preguntándole también a todos o exhortándole también a todos, es de considerar que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros, nosotras, como sus hijos, para propiciar esperanza. ¿Qué estamos haciendo para generar esperanza? Con esto del Cerrejón, seguramente algunos han escuchado noticias esta semana de que a causa del conflicto de Ucrania, parte de la producción de ahí del Cerrejón se estaba destinando a Rusia, pero ahora esta semana se comprometió, se orientó para Alemania. Entonces, digamos, no solamente en cuanto a
este tema en particular que nos lo trae también Ruth, sino también frente a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer para producir esperanza? Y bueno, saludando nuevamente a quienes todavía se encuentran ahí por el Zoom y los que estamos aquí presencial, si alguien quiere decir algo más, y nos vamos preparando también para orar en esta mañana, así que micrófono abierto a quien quiera también participar o reflexionar en esta mañana. Nos damos unos segunditos para eso, nos preparamos para orar. Entonces no sé si alguien, alguna, quiera compartir algo más. Cristian, Daniela, Sarita, seguro están por ahí, Carolina, Edison, yo creo que habilitó su micrófono. Edison, adelante. Muchas gracias. Y no, primero pues agradecerle a Ruth por esas palabras, por esa presentación. Esa indignación tuya, Ruth, yo creo que es la indignación que todos debemos sentir frente al descalabro que estamos haciendo con todo lo que es nuestro mundo. De verdad que agradezco muchísimo esas palabras. Y hay una parte que en la reflexión tú dejas que debemos hacer nosotros. Muchas veces cuando analizamos el tema empezamos a encontrarnos que tenemos unos gigantes y esto ni siquiera puede decirse que es la confrontación entre David y Goliat. Realmente es una confrontación donde nosotros somos una ínfima parte, ¿sí? Y dentro de esa ínfima parte, frente a estos grandes conglomerados, pues muchas veces nos vemos nosotros pues avasallados e impedidos de hacer muchas cosas. Pero hay algo que sí definitivamente tenemos que arrancar haciendo, y es que tenemos que pensar en la revolución de las pequeñas cosas. Yo soy amigo de esa revolución de las pequeñas cosas. Entonces las pequeñas cosas es, listo, yo no me voy a poder enfrentar contra Glencore, no me voy a poder enfrentar, incluso ahorita es muy particular ver que en la situación que hay en Ucrania, en este momento la Unión Europea esté en conflicto entre ellos mismos para saber si le compran o no le compran el gas y el carbón a Rusia. Hay algunos que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque están pensando eso en su interés particular. Pero nosotros sí podemos empezar a trabajar con esas pequeñas cosas que pueden hacer que si no son el gran cambio, sí pueden ir de alguna forma impulsándolo. Nosotros hablamos claramente de la corrupción. Para nosotros es muy fácil. Y es que todos son corruptos, los políticos, todos son corruptos para nosotros. Pero nosotros nos hemos mirado a nosotros mismos, nosotros vemos qué hacemos, nos hemos dado cuenta que, por decir algo, los que manejamos nos pasamos un semáforo en rojo, nos para el policía de tránsito, ¿y qué es lo primero que hacemos? Señor policía, múlteme porque yo me equivoqué. No, creo que lo primero que hacemos es, señor policía, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Sí? El cómo nos podemos ayudar es una forma, Ruth, de decir al señor agente, venga a ver cómo nos arreglamos. En la costa, yo estoy en Barranquilla, como decía el pastor John, y en la costa decimos dice Bellé. Entonces, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? Y la verdad, siempre digo en ese esquema. ¿Cuántas veces nos hemos plantado a decir, no, si hay lugar a que definitivamente yo cometí un error, pues, hombre, tengo que asumir las consecuencias de ese error? Y ese solo acto ya empieza a generar revolución. ¿Por qué? Porque es que yo estoy propiciando la corrupción. O sea, yo digo el policía es corrupto, pero ¿y yo me he visto qué estoy haciendo yo? Yo he visto qué hago yo cuando en los contratos, en cualquier tipo de identidad, trato de manipular algunas cosas para que me favorezcan en el contrato. Entonces, creo que es empezar a pensar qué hacemos nosotros en lo mínimo para que eso en lo mínimo empiece a tener su efecto en lo grande. No nos vamos a poder enfrentar a estas grandes multinacionales, pero sí podemos ir haciendo cosas que así sean pequeñas, pueden ir generando esos impactos que poco a poco se van a ir dando hacia los demás y que va a generar esa revolución que esperamos que se dé. Y simplemente es manifestar. Yo creo que manifestarnos frente a esta situación, independientemente de la situación que sea, pero que nos podamos manifestar y que pongamos nuestra voz y dejemos oír a todos los que están de una u otra forma gritando por salvar esta tierra, gritando por salvar esta humanidad, porque en últimas es hacia allá, hacia donde estamos trabajando.
Muy bien, Edison, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, un llamado a lo personal, a lo factible, a lo que sale de parte también nuestra. ¿Alguien más quiere decir algo por acá? Mile, si quieres acércate aquí para poder amplificarte por el micrófono. Buenos días. Primeramente, pues, dar gracias por este espacio tan bonito, por esta charla, por esa reflexión. Pues hay algo que, complementando lo que decía ahorita Edison, pues, del actuar de la indignación, teniendo en cuenta que nosotros somos parte, estamos conectados porque pues en el Evangelio de Juan dice que en el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas y para Él, todo lo que está hecho fue por Él. Asimismo como nosotros, como humanos, asimismo toda la creación. Entonces pues es algo muy hermoso que pues, los que hemos podido aprender, independiente de que de pronto en algunas denominaciones se hace más énfasis en que Dios sí nos dio soberanía sobre la creación, pero también Él nos demanda cuidado. Y de pronto a veces se hace más enfoque como en la soberanía, y por eso pues el hombre hace lo que ha hecho, lo que quiere con la creación. Y pues ahí esas vistas, esas ilustraciones que pone Ruth, de verdad que causan tristeza, pero realmente nosotros tenemos un compromiso y pues que así como estamos conectados con la creación, nosotros podemos bendecirla. O sea, él nos dio también esa soberanía, pero también nosotros como cristianos que podemos orar, podemos pasar y bendecir, bueno, todo, porque bueno, gracias a Dios él nos dio el privilegio, pues con mis hermanas de pronto que vivimos en el campo, como decía Ruth, que algunas personas que en nuestra niñez, entonces aprendimos a conectarnos con la creación. Y de pronto suena muy loco, pero pues el hablarle a la misma creación y pues ahorita ya escudriñando las escrituras, creo que el Señor también nos enseña eso. Y pues es ver que somos uno solo con Él y con la creación. Entonces así mismo, pues no sé, personalmente yo pongo en práctica en mis oraciones, también bendigo la creación y le digo, Señor, yo me conecto con tu creación y lo puedo ver, de verdad, en momentos así de que, no sé, o sea, los animales, la misma lluvia, todo se manifiesta y pues esos versículos de Romanos, también de Romanos 8, si la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, creo que es esa manifestación en la que estamos conectados para bendecirla y para contribuir pues que seamos uno solo en un bien y no explotarla y maltratarla como lo hemos hecho. Y eso. Gracias. Bien, Milen, muchísimas gracias. Ahí también ese llamado de Dios, pero no, y mirar esa falsa interpretación de esa declaración de Génesis cuando dice sojuzgar, dice la Santa Reina que no es dominio, sino mayordomio, ¿no? Gestión, como hemos hablado en alguna ocasión. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más por aquí? ¿Algo más en Zoom? Nos vamos preparando, si hay alguien más, alguna participación más. Acá, Oli, adelante. Sí. Bueno, pues también me uno al agradecimiento a Ruth, tantas cosas. Menos mal que mi trabajo en la iglesia es un poco sistematizar esta enseñanza, porque tendría que haber escrito mucho. Gracias. Bien. Pero personalmente me gusta mucho el enfoque del pasaje con que empiezas, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es poder replantearnos, ¿no? Esos pasajes que no hemos podido como ver en toda su dimensión por la falta de conocimiento. Y este pasaje que Jesús hace esto en el templo
pues sí, muchos o lo pasan por encima o lo utilizan pues para justificar acciones violentas. Pero creo que el hecho, el llamado aquí del contemplar, a mí personalmente hoy me hace pensar en que yo necesito saber más el trasfondo de todo lo que esto significaba. Porque tú nos explicaste de lo que significaba, porque uno podría decir, pero es que le están ayudando a la pobre gente que está viajando lejos y pues ahí era más fácil que comprara sus cosas, ¿cierto? Y que cambiara su dinero. Yo no sé por qué tanto molestia por algo. Y la gente necesita el carbón, necesita el petróleo, ¿cierto? Eso se necesita. Entonces, pues, ¿por qué la molestia? Pero cuando se va mucho más al fondo y se entiende que se había perdido la razón de ser, se había vuelto un negocio y Jesús conocía todo ese trasfondo, en el caso de estas energías sucias que dañan y que enriquecen a tanta gente habiendo la posibilidad de energías más limpias, entonces uno empieza el proceso, ¿no? Pues al menos para mi reflexión personal ahorita, mi proceso empieza por conocer el trasfondo de todo esto. Y luego viene el proceso de enojarse, de indignarse, de la contemplación no solamente de lo hermoso, sino de lo terrible que significa esta avaricia humana y cómo depreda donde está. Y creo que ahí pues no se puede quedar uno porque se llena de amargura, ¿no? Se llena de resentimiento y eso tampoco va a hacer nada. Recuerdo, creo que es el Premio Nobel de la Paz en el 2014, no recuerdo el nombre ahorita, y él tiene una charla en TED que se llama ¿Cómo hacer la paz enojándose? Y él decía, yo vi cómo sacaban los niños para el comercio de las alfombras. Y yo compré algunas cosas de eso para que los niños volvieran a sus casas, pero mientras yo regresaba uno, en el mismo tren se estaban llevando un montón, hasta los mismos papás los llevaban. Entonces yo me indignó tanto, me enojó tanto y ese enojo produjo una idea brillante. Y es una campaña para que la gente no comprara esas alfombras. Y esto hizo una acción tremendamente significativa, creativa. El enojo no necesariamente es algo que va a repuntar en destruir o dañar o hacer algo que va a generar antes más caos, creería yo, sino es lo que Jesús hizo. Él va y empieza a sanar, empieza a prestar este servicio que los otros cobraban y aquí yo estoy haciendo este servicio gratis y además estoy dejando entrar a todos. Es que de verdad me han visto un panorama tan grande, porque sí, el hecho que la gente no podía muchos entrar al templo, ¿no? Las mujeres, los leprosos, tanta gente que no podía entrar. Y el Señor Jesús con esta acción, pues es un mensaje tan contundente, ¿no? Entonces sí, creo que quedo en puntos suspensivos para seguir sacando todavía muchas lecciones de lo que nos has dado, pero en resumen creo que para mí está cumplir el proceso, ¿no? De entender el contexto de todo esto, indignarse uno por eso, generar acciones que puedan producir cambios significativos en esta reducción de pequeñas cosas que se vuelven grandes, como lo están mostrando muchos jóvenes, niños que se están comprometiendo con estas revoluciones hacia el medio ambiente y que están siendo escuchados en muchos ambientes. Muchas gracias, Oli. Yo ya estaba pensando en la inscripción a un curso de taekwondo para manifestar mi ira. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias entonces todos y todas. Si no hay más, si en Zoom no hay más, entonces dispongamos nuestro corazón. Le pediría el favor, le devolvería la palabra a Ruth. Si nos guías, por favor, en una oración, vamos a pedir aquí a la concurrencia presente ponerse sobre sus pies por un momentito y vamos a orar juntos y juntas aquí de la mano de nuestra querida amiga y compañera Ruth Pérez. Así que Ruth, adelante, por favor. Bien, oramos entonces. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, por permitirnos seguir aprendiendo cada día más de ella. Gracias por habernos dejado estos escritos bíblicos, Señor, que nos permiten acercarnos más a ti, conocerte,
conocer tu corazón, tus deseos, la forma en la que quieres también que nosotros como hijos, hijas de Dios podamos seguir accionando. Gracias, Señor, porque tú has llevado el mensaje a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros contextos, conforme a lo que hemos vivido, Señor. Y te ruego, Padre, de que nos ayudes a seguir reflexionando en esto y sobre todo actuando, Señor, en favor de tu creación, Señor, en favor de todo lo que tú has hecho, Señor, en este mundo. Te agradecemos, Señor, por cada una de las cosas y te pedimos perdón también, Señor, por estas acciones de daños, de no considerar, Señor, el bienestar del otro, sino que muchas veces solo pensamos en una actitud más egoísta, Señor. Te pedimos perdón, Señor, personalmente, comunitariamente y también por nuestro mundo en general, Señor. Te pedimos, Padre, que día a día trabajadores de estas empresas, los dueños, los que están en relaciones comunitarias, puedan entender, Señor, que realmente hay daños que se están haciendo, que muchos son irreparables al ambiente, a la salud. Hay mucha gente dañada, Señor, y a pesar de que se pueden hacer leyes y demás, a veces ya hay cosas que no se pueden retribuir ni devolver, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a que como humanidad podamos ser más conscientes cada vez, que podamos buscarte, que podamos encontrarte de distintas formas, tal vez, Señor, para poder entender que si no nos cuidamos entre nosotros, pues nadie lo va a hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, y danos más esperanza, Señor, más ánimo, más ganas de actuar, que tú nos sigas acompañando en este camino, Señor, en el que cada uno de nosotros está. Te pedimos todo esto, Padre, llévanos con bien a casa, y gracias, Señor, por nuestras familias, los espacios en donde estamos también. Gracias por la iglesia también, Señor, y por estos espacios de diálogo y fe también que se están teniendo. Te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Ruth. Recuerdo que querías pasar un video, una canción al final. Si te parece bien, podemos hacerlo y tú mismo la puedes compartir. Ya, lo comparto entonces. Es una canción de Marcos Vidal, no sé si de pronto la han escuchado antes, que se llama Cristianos. Entonces, espero que se escuche bien. A ver. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo
verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Muy bien. Damos gracias a Dios entonces por este tiempo, por este momento. Y bueno, despedimos entonces el diálogo en esta mañana, despedimos la reunión, todas las personas que nos acompañaron por Zoom. Un cordial y fuerte abrazo. Gracias, Ruth, un gran abrazo. Espero verte pronto, si no aquí, por allá en la bella ciudad de Cusco, entonces donde estás ahora. Que el Señor me permita ir nuevamente a esta bella ciudad. Cuídate, muchas bendiciones. Charlamos. Muchas gracias. Saludos, cuídense mucho. Chao, Que estés muy chao. bien. Gracias igualmente. Saludos a quienes estuvieron conectados ahí por Zoom. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.
Amén. Bendiciones para todos. Un saludo, un abrazo grande y qué rico que podamos volvernos a encontrar así. Dale, Edison, qué gusto volverte a ver. Bendiciones. Bendiciones, Caro. Bendiciones, familia Álvarez. Cuídense. Dios los bendiga siempre. Chao, chao.